¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos nuevamente en este programa transmitido aquí desde ese centro tan moderno de las tecnologías y de la comunicación de la Universidad de Quintana Roo, aquí en el campus Chetumal. Y bueno, pues el día de hoy es un día en el que nos hemos permitido una disertación interesante, una serie de cuestionamientos. Yo diría que hasta una serie de cuestionamientos que a veces parecen de fantasía, porque seguramente nuestra imaginación, nuestras curiosidades, a veces cuando tenemos que hablar de delimitación, de territorialidad, de identidad, de fronteras, de pronto nos asalta y queremos saber de qué tamaño es un país, qué cambia entre un municipio y otro, porque ciertos países son más grandes que otros. Hay una serie de preguntas que nacen desde que empezamos quizás con ese primer contacto que seguramente nos da la geografía o que nos da, por qué no decirlo así, también la televisión, y cuando vuela nuestra imaginación y pensamos en culturas distintas, en vegetaciones distintas, en formas distintas, tanto de ver como de hacer las cosas. Y bueno, pues en esa situación se encuentra justamente nuestra entrevista de hoy, que la vamos a hacer con el doctor Juan Carlos Arriaga. Creo que no necesita mayor presentación, ya lo hemos tenido aquí en este programa de Voces Universitarias, pero bueno, hay que señalar que él es profesor investigador de nuestra universidad, él es es integrante del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, es internacionalista por su licenciatura y bueno, pues luego se hace de una serie de especializaciones, yo dudo que sea una, lo conozco y puedo decir que son varias especializaciones sobre historia, sobre sociología, sobre esta parte importante de América Latina. Tal vez la especialidad sería esa, América Latina. Doctor Juan Carlos Arriaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues aceptar esta invitación para hablar de cosas muy concretas que, como dije al principio, pareciera que nacen de nuestra imaginación. ¿Qué podemos decir a propósito de este libro que acaba de salir? Estamos presentándolo, de hecho, en este programa. Es un libro nuevo, es un libro que no se ha presentado al público y que en Voces Universitarias pues, lo tenemos como primicia. Es el largo proceso histórico de partición territorial, las fronteras en América Latina y el Caribe. Y abarca, pues parece poco, parece mucho. Quién sabe, cuando decimos del siglo XVI al siglo XXI, pues es muy fácil decirlo, pero estamos hablando ni más ni menos de la mitad de una centuria. La mitad de, quizás la historia completa de América Latina, desde ese momento en el que hay un encuentro, o desencuentro, dicen los historiadores también, entre europeos y americanos originarios de este continente. ¿Qué podemos decir, doctor, a propósito de este libro? ¿Por qué nace? Estos conceptos tan interesantes para diferenciarlos, para que nuestro público se entere, entre límite, entre territorio, entre frontera. Es importantísimo, usted pertenece además a un cuerpo privilegiado, diría yo, privilegiado para México, porque es el cuerpo de académicos que estudia la frontera y lo hace no solamente desde el sur de México, sino que lo hace evidentemente para una visión universal. Una universidad tiene visión universal, no es solamente del lugar en donde está asentada la universidad. Cuéntenos un poco acerca de esto, por favor. Bien, Mario, buenas noches y buenas noches a los telespectadores. Muchas gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de presentar este libro que, bueno, a mí me da mucho gusto porque que salió. Este libro duró 4 años en elaboración, fue una cantidad enorme de materiales, de búsqueda de archivo, de discusión con especialistas, de reflexión en torno a un fenómeno que se ha estudiado, pero desde mi punto de vista hay todavía una vertiente, hay todavía vetas por explicar y que se deben de repensar, sobre todo porque todos los países de América Latina, todos, sin excepción, tienen problemas de delimitación. O son problemas de delimitación o problemas territoriales con los países vecinos o al interior.
Sí, que significa divisiones político-administrativas. Claro, que se traduce finalmente en conflictos, resentimientos sociales muchas veces de las personas que dicen, bueno, yo vivo en tal parte, pero esa parte la tiene ocupada este país, o yo debería ser de tal país, o este país ocupa esta sección en donde yo vivo. Sí, y al final de cuentas todos estos problemas, los que pagan las consecuencias son los habitantes de ese espacio, porque se retrasan los programas de desarrollo social, se retrasan las inversiones para la generación de actividades productivas, se generan conflictos en torno a la propiedad de la tierra, incertidumbre jurídica pues, sobre la posesión de terrenos, bueno, hay una serie de consecuencias en lo social inmediatas para la persona de a pie, ¿no? De un problema administrativo nos vamos entonces a un problema social. Sí, y eso tiene, para América Latina es muy delicado este asunto porque se discute y en todos los países tienen las noticias diarias, aparecen algún problema de índole territorial. Claro, de hecho en temas recientes hemos escuchado noticias entre Nicaragua, Colombia, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, bueno, el eterno problema que siempre hay que señalar, que es doloroso quizás para el sur de América, cuando hablamos de Bolivia, por ejemplo, que se encuentra pues rodeado de diferentes países sin tener acceso al mar, y eso es algo que cuando hablamos de globalización generalmente decimos cosas magníficas, a veces por encima de lo que realmente significa la globalización, y se nos escapa que algunos países no pueden participar directamente en este proceso de competitividad o de integración o cualquiera que sea el concepto que queramos usar, porque está precisamente sujeto a una serie de límites territoriales muy a su pesar digo, porque esta situación no se hizo por decisión de uno o de otro, sino que fue producto de una guerra o de una serie de guerras. Sí, en el caso de Bolivia es bien interesante. En el siglo XVII, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, su economía fue una de las más pujantes de América. Era el centro productor, las minas del Potosí, eran las más importantes para la corona española. Y era una región minera que generaba una cantidad enorme de riquezas y tenía un desarrollo económico alrededor de la actividad minera. Se realizaba una actividad de crianza de mulas, de crianza de reses para el cuero con el cual transportar la plata, etcétera. En el siglo XIX, cuando se agotaron las minas y después empieza una actividad económica nueva, sobre todo en la zona del litoral, en el desierto de Atacama, hacia el litoral, lo pierde con Chile y Bolivia se queda en el centro de Sudamérica, en el corazón, y se mantiene como una especie en un país aislado completamente, no tiene para dónde salir. Por un lado, y además las montañas. Al Pacífico está Chile, su enemigo, y no le permite la salida. Hacia el norte, pues los peruanos no le quieren dejar la salida porque se sienten traicionados después de esa guerra del salitre, y hacia el oeste está Brasil y la selva, y entonces quedó ahí atorado. En la actualidad, Bolivia tiene uno de los recursos naturales más importantes y recursos estratégicos para la economía mundial, y este es un mineral que se utiliza para elaborar las pilas de todos los microcomponentes. ¿Qué es? Es el silicio. El silicio. Bolivia es uno de los pocos países en el planeta que lo posee. Bolivia va a transformar su posición y su demanda de salida al mundo, ¿no? Entonces, esta parte de estar aprisionada en el corazón de Sudamérica ha limitado el desarrollo de este país. Claro, me llama la atención el caso de Bolivia porque aparte Bolivia pues tiene otro elemento fundamental que es el gas. Es un tema que ha generado una serie de controversias recientemente con países europeos como España. Y también, pues, tenemos que hablar, no sé si esto es real, el dato que tengo, en donde quizás comparta una parte de la producción de cobre, o esto no es así. No, cobre no tiene. Esto solamente es en Chile. Es en Chile. De hecho, el cobre es uno de los minerales estratégicos que ha perdido valor en el mercado mundial. Entonces, está perdiendo importancia como un metal no ferroso. Pero hay otros recursos naturales que están en
que hace mucho tiempo no se conocían, no se había explotado su uso, no se les había dado un uso, pero en la actualidad ya son muy importantes. Y algo muy interesante es que esos recursos están en las zonas de frontera. Entonces son recursos que explota un país, porque están en su territorio, pero que puede generar la codicia del país vecino. Y entonces viene, bueno, tú lo explotas, pero estás contaminando mis aguas, estás generando una actividad contaminante que se viene a mi territorio, y entonces yo te pido que lo suspendas. Nada distante de lo que nosotros vivimos en la parte del Golfo de México o Estados Unidos, ¿no? El recurso que está compartido en ambos territorios. Y entonces se tienen que poner de acuerdo para explotarlo, y ese es el problema, ponerse de acuerdo. ¿Quién se queda con la mayor parte? ¿Y se podrá poner alguien de acuerdo en esa parte? Es difícil. Ahí están las complicaciones. Claro. Bueno, pues vamos a regresar entonces a la pregunta original, doctor, porque sí es importante. Solamente es para ver de qué tamaño es este problema y la importancia de hablar de territorio, de límites, de fronteras y claro, de otros dos más que me reservo ahorita, que son el de iconografía y el de partición. Partición me recuerda a un nombre, a un elemento político que se usó en el siglo XIX cuando teníamos que hablar de territorios y de partidos. Pero para entonces no partidos políticos. Bueno, vamos entonces a una pausa, regresaremos para seguir hablando de esto que yo creo que alcanza para mucho, especialmente porque es importante imaginarnos, saber, entender por qué algunos territorios son grandes, otros pequeños, por qué unos producen ciertos productos naturales y otros producen pues productos de la industria. Hay países sumamente ricos que no tienen un solo vegetal, que no pueden producir algo al respecto. Y bueno, muchas de estas preguntas las vamos a tratar de ir hilando. No les vamos a dar respuesta a todas, es imposible. Yo creo que esto nos llevaría a muchos programas. Pero vamos a tratar de invitar al público para que empiece a imaginar con nosotros la importancia de un libro como este. Entonces vamos y regresamos aquí a Voces Universitarias. Gracias por permanecer aquí con nosotros en Voces Universitarias. Y bueno, pues ya se dio usted cuenta de que el tema de límites, territorio, frontera no es fácil o posiblemente es tan interesante que de pronto nos ha llevado a diferentes temas en muy pocos minutos. Vamos entonces, doctor Arriaga, a revisar ese tema porque vamos a conceptualizar para que podamos luego, sobre todo para que nuestro público pueda aclarar lo que a veces en medios, en un periódico, por ejemplo, en la televisión, escuchamos cuando dicen límites y frontera y pensamos que son lo mismo y son dos temas completamente, si no distintos, diferentes. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Bueno, para entender la diferencia entre límite y frontera hay que explicar de entrada el concepto de territorio. Y bueno, este es el que articula toda la formación de los espacios políticos en el mundo. De entrada, el territorio es la base geográfica, el espacio geográfico en el que un Estado ejerce su soberanía. Su soberanía en el sentido de promulgar, crear leyes, sancionar esas leyes sin la interferencia de algún otro poder. Entonces tiene la capacidad de crear leyes y sancionarlas para las cosas y las personas que están sobre ese espacio geográfico. Ahora, ¿hasta dónde llega espacialmente? ¿Cuál es el alcance de ese poder? Bueno, el alcance de ese poder está definido por los límites territoriales. Más allá de ese límite, el Estado no puede ejercer su soberanía. Y al interior de ese límite, ningún otro Estado puede ejercer soberanía. Entonces, ese es el principio de soberanía interior y soberanía exterior. Ahora, la frontera como concepto es del siglo XI. Es cuando se empieza a utilizar. Ajá. Anteriormente se utilizaba otro concepto que era el de confín. Las fronteras han existido sin la necesidad de un límite. Es en el siglo XX cuando se empiezan a confundir los conceptos.
pero es el concepto límite surgió se generalizó en el siglo XIX, y el primer territorio delimitado, esto es en donde se dijo, esta es la línea de separación entre nuestros territorios, fue un tratado de 1756 entre Francia y España, el Tratado de los Pirineos. Es el primer tratado internacional en el que se define un límite. Y a partir de ese tratado, muchos otros tratados de paz, siempre los tratados de límites están asociados o vinculados a un tratado de paz, establecen la dirección y la ruta que sigue una línea de separación territorial. Y esta línea lo único que señala es la diferenciación de soberanías, el límite espacial de la soberanía de un Estado y el límite a la prohibición o al freno a la injerencia de otro Estado. Entonces esta es la concepción del límite. En el siglo XX se empezaron a confundir, en gran parte por los historiadores y diplomáticos que trataban de defender un espacio de territorio de la periferia que estaba en disputa o que estaba siendo invadido o que había sido ocupado por un país vecino. Entonces todo ese algunos territorio... ejemplos de esto, doctor, porque he escuchado, yo recuerdo siglo XIX y necesariamente me pongo a pensar en vastos territorios que también desde siglos anteriores se denominaron imperios, y el siglo XIX está lleno de imperios, sí. Imperios que necesariamente por el tamaño, ¿no?, de sus territorios, pues tal vez hasta Napoleón hacía famosas algunas frases de que hasta donde se trazaba una frontera, pues hasta donde estaba el grosor del lápiz, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el siglo XIX se empieza a complicar esto, o se empieza a hablar de frontera. La frontera se empezó a utilizar como término desde el siglo XI, repito, pero en el siglo XIX se empieza a vincular y está asociado al límite. La frontera siempre va a estar pegada al límite. Donde hay un límite, en la zona interior, es frontera. Todo el espacio, una franja paralela que corre al lado de la línea limítrofe, es la frontera. Es la frontera. Entonces, el límite siempre es un asunto jurídico-político y la frontera es un espacio en donde ocurren situaciones sociales, procesos sociales. Ahora, las fronteras en el siglo XIX, cuando se empezaron a trazar, fue por diferentes mecanismos. En Europa fue por las cuestiones del factor nacionalidad. Las naciones que ocupaban determinado territorio eran integradas a naciones que tenían vínculos muy cercanos en lengua, en religión, etc. En Asia fueron los reinos antiguos y las religiones. En Asia Central ocurrió de la misma manera. Las religiones fueron fundamentalmente el elemento que estableció los territorios de esos reinos o estados. Y en América Latina fue la descomposición del imperio colonial y las negociaciones entre las élites. A principios del siglo XIX no teníamos la idea de nación, no había nación mexicana, claro. No había nación argentina, la idea de la nación fue tardía y fue a finales del siglo XIX, pero los territorios empezaron a fragmentar y a repartir desde principios del siglo XIX. Siguiendo esta línea de explicación entre límite y frontera, ¿cuáles son las razones así generales, si lo podemos sintetizar brevemente, doctor, para establecer los primeros límites entre los países, entre las naciones? Pensemos en el siglo XI hasta el siglo XIX. ¿Eran culturales, era el idioma, eran las conquistas, eran las guerras? Pues la base del poderío de un rey estaba en la cantidad de gente que dominaba. Y entonces, en realidad no era el dominio del territorio, sino de las personas. Fue hasta el siglo XVIII cuando los franceses, que en esto fueron los franceses los que llevaron la pauta, descubrieron que si se dominaba el pedazo geográfico, se dominaba todo lo que había ahí, incluidas las personas. Y entonces se da un giro. Es el dominio del espacio sobre las personas. Y claro, anteriormente era el dominio de las personas. Y este dominio de las personas se hacía, pues, cooptando o nombrando duques o dándoles títulos nobiliarios o fueros a los que iban ocupando espacios en la periferia. Los reyes eso hacían, mantenían vínculos filiales, había matrimonios por conveniencia y entonces ese reino
y su gente pasaba a formar parte de un rey mayor o un emperador, y así se mantenía la integración de un territorio. Claro, y bueno, pues en esta parte de los franceses en el siglo XVIII, cuando ellos empiezan a considerar el territorio, ¿tendrá algo que ver ese tema que hoy es, digamos, punto común cuando nos referimos a los recursos naturales? ¿O es el tamaño del territorio, el mar? Sí, ellos inventaron un concepto que se llama la doctrina de las fronteras naturales. Y decían que, bueno, una comunidad, la nación francesa, todos los que hablaran francés y que fueran descendientes de franceses, quién sabe cuáles eran, pero ellos decían que fueran descendientes de franceses, formaban una sola comunidad. Y el territorio que ocupaban, el suelo que ocupaban, era territorio francés. Era una proyección de la nacionalidad de las personas hacia el suelo que ocupaban. Y ahora, ¿hasta dónde llegaba ese territorio? Precisamente hasta donde estuviera habitado el espacio geográfico por franceses. Y decían, bueno, pues para evitar los problemas y las complicaciones de poner una línea que siempre se esté borrando, pues buscamos un accidente natural, y hasta donde estuviera ese accidente natural, hasta ahí llegaba el territorio nacional francés, y buscaban darle cuerpo a ese territorio. Y si nos fijamos bien en los mapas, todas las fronteras de Francia son fronteras naturales, marcadas por los Pirineos y bueno, las otras cadenas montañosas Claro, de hecho, es un territorio que dicho, sí, voy a usar algunas ideas de los franceses cuando se plantean su territorio, pues es el territorio perfecto porque es un hexágono. Sí. Si lo vemos desde el punto de vista, si tuviéramos una imagen satelital, veríamos que Francia es finalmente un hexágono. Y para ellos esa forma del territorio es el cuerpo de la patria. Sí, efectivamente. Si la nacionalidad tiene una figura, es el territorio dibujado en un mapa. Y para los franceses es la figura perfecta. C'est la France. Sí, y entonces esos límites estaban marcados por accidentes geográficos y son sus fronteras naturales. Esta doctrina fue recuperada por la Alemania nazi en el siglo XX y con base en esta doctrina estableció su política de expansión territorial. Claro. Y más otras políticas, porque además los alemanes ellos fueron los que crearon las doctrinas geopolíticas y decían, bueno, no solamente hay que controlar el espacio que ocupan los alemanes, el territorio nacional alemán, hay que controlar los territorios adyacentes de fuera, sí, claro, de ese territorio, las fronteras exteriores, porque eso nos van a proteger de nuestros enemigos. Y no podemos ser prisioneros de los territorios y de las fuerzas. ¿Y quiénes son los enemigos principales de los alemanes? Rusia, Francia, las potencias, sí, de la época. Doctor, el tiempo se nos está acortando y pues yo quisiera invitarle a una pregunta más, pero también invitarle a que le dé continuidad a este programa, si nos los permite, porque seguramente el público se va a quedar con una pregunta básica que hago de una vez. El libro, ¿cuántas cosas más dice? Bueno, para que no tengamos esa preocupación, le invito a que hagamos una segunda parte y que concluyamos esta primera, este día, con una pregunta que hace referencia a esto que ocurre después de esa línea que llamamos delimitación, a esa línea adyacente que es la frontera. ¿Qué pasa del siglo XVIII? Esa complicación diplomática, esa complicación, incluso diría yo que intelectual de los historiadores en el siglo XIX, cuando empiezan a complicar el tema de delimitación con frontera, y en donde hay todavía resabios, que si Estados Unidos había conquistado cierta parte de México, tuvimos una guerra en donde quedaron algunos resentimientos ahí, se arreglan años después, Colombia, Venezuela, todo ese espacio gigante que era la Gran Colombia. Seguramente hay cosas que decir. Para concluir esta primera parte, ¿cómo esta idea de frontera se va formando? Ya nos explicó ampliamente, a grandes rasgos, las delimitaciones en Europa, en Asia, Asia Central y América, y el tema de frontera a partir del siglo XVIII, podemos decir, XIX, ¿no? Es más claro en el siglo XIX. Bueno, para América Latina es el siglo XIX porque son las independencias y la creación de los territorios nacionales. Aunque todo este proceso, desde mi punto de vista, inicia en el siglo XV.
En el siglo XV, que es a finales del siglo XV, cuando se da el descubrimiento de América. Ese fue un acontecimiento fundamental en la historia del mundo. Y en el siglo XIX, con América Latina, la división territorial, primero la separación de España y luego la fragmentación de esos territorios excoloniales en una cantidad de repúblicas independientes, fue un hecho muy importante, tan trascendente como cuando fue descubierto ese territorio siglos atrás. ¿Por qué? Porque nacieron repúblicas y de ahí se empezó a fomentar, a impulsar el desarrollo económico que hoy domina, ¿no? El capitalismo. Eso está precisamente en este libro. Claro, yo creo que eso es fundamental para entender nuestro tiempo, para entender nuestro territorio, un territorio que está clasificado entre los primeros 13 territorios en el mundo y en donde tenemos otros territorios de los que vamos a hablar en el siguiente programa. Yo les agradezco pues con mucha alegría, con mucho placer este programa, este tiempo. Y me comprometo a que el próximo lunes estaremos nuevamente con el doctor Juan Carlos Arriaga para seguir hablando de esto. Vamos a ir desde luego ahora al libro y vamos a tratar el tema, una explicación pues ligera no en el sentido que yo quisiera, pero sí en el tiempo para que podamos entender nuestro territorio mexicano. 32 entidades, 31 estados, un distrito federal, 2 millones de kilómetros cuadrados, 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Hay mucho de qué hablar, doctor. Muchísimas gracias. Estamos pendientes para el próximo lunes aquí en Voces Universitarias.